Saludos líderes de la inocuidad, aquí saludando desde Ibro Food Safety. Eh, voy a comentar aquí la definición, ojo, la definición de punto crítico de control, la definición, pero a partir de los principios generales de higiene de los alimentos. Recuerden que los principios generales de higiene de los alimentos es el documento adoptado en el año 1969 por la Comisión del Códex. Y básicamente, digámoslo así, es como el documento número uno de todo el Códex Alimentarios. Y en ese documento tiene básicamente tres partes. Hay una conceptualización, incluso hay 8 principios generales. Están las definiciones. Yo diría que es la primera parte. La segunda habla de las buenas prácticas de higiene y la tercera habla del plan HACCP y bueno, tiene anexos, ¿no? Y recuerden que cuando necesitamos que la medida de control esté gestionada en un PCC, obviamente debo gestionarlo como PCC. Pero ¿qué es un PCC? Primero vamos a conceptualizar qué es un PCC, que es muy, muy importante. El lenguaje dentro de la gestión alimentaria es importantísima. No debemos obviar el uso del lenguaje correcto. Y el lenguaje correcto en gestión de inocuidad alimentaria, pues nos dan las definiciones. Así que voy a poner pizarrita y revisamos esa definición. Ok, ahí está la definición de punto crítico de control, por sus siglas en inglés, PCC. ¿Ok? Y es algo interesante porque es que siempre me queda, no sé por qué no me queda bien esto. No sé. Ya, ahí está. Quiero que se vea todo. Perfecto. Entonces, habla de un punto crítico, primero que es una fase. Ojo, una fase en el proceso productivo. Por ejemplo, la fase puede ser pongamos, o sea, es la fase en lo que aplico una o varias medidas, dice. Es una fase donde aplico una o varias medidas. Por ejemplo, selección. eh, selección de fruta. ¿Sí? Supongamos que esa es mi fase. Ok, yo en esta fase, si hay peligros que pueden llegar de esta fase hacia el producto, entonces yo debo identificar los peligros. Esto se supone que ya está evaluado y yo ya tengo peligros importantes ahí y estructurar, debo estructurar medidas de control. Medida de control. ¿Ok? Entonces, lo que dice aquí es la fase en donde aplico una o varias medidas de control para un peligro significativo. Puede tener N medidas de control. Voy a poner aquí una S entre medio para eso. ¿Ok? Pero es una fase. O sea, es una fase. Voy a ponerlo en temas generales. Entonces, usted nombra la fase. Selección, la detección de metales. Por ejemplo, si ponemos la fase, que es el PCC más famoso, detección de metales, esa es la fase. ¿Ok? ¿Qué peligro puede ocurrir allí en la detección de metales si es que no funciona bien? En este caso sería partículas metálicas, ¿no? Partículas metálicas. ¿Ok? ¿Y cuál es la medida de control? Usted me puede decir, el detector de metales. Sí, en cierta forma sí, pero ese es básicamente es el paso de todos los productos por el el de M lo voy a poner. Esa es la medida en específico, ¿sí? Así en concreto, ¿ok? Entonces tengo pero ¿dónde está alojado este? Está alojado, voy a poner por acá, y acá voy a poner el modelo genérico. Fase, ¿ok? Entonces, si lo ordenamos, este sería el PCC. El PCC está estructurado por 3 elementos: la fase misma, un peligro o más, y las medidas o medida de control que pongo para ese peligro significativo. Ese es el foco, porque el PCC solamente se aplica para para peligros significativos. ¿Ok? Entonces, si ponemos acá en el modelo, es este, ¿no?
Y recuerden que básicamente la pareja de baile, así lo explico yo, del peligro significativo, que en este caso serían las partículas metálicas, es la medida de control, o puedo tener varias medidas de control. Y ese es un PCC. Así de sencillo. El PCC es una etapa común y corriente, pero que lo elevo de categoría crítica por culpa, pongámoslo así, de un peligro significativo y en donde en esa etapa pongo la medida de control. Es la casa, digamos, la fase es la casa en donde se alojan, donde viven, donde convive el peligro significativo y con su pareja o sus parejas de baile. O sea, podría ser más de una medida de control. Eh, Muy bien, entonces, ¿sí? Vamos a, recuerden, tenemos que ir estructurando, conceptualizando, eh, definiendo muy bien nuestros elementos de nuestro plan HACCP, basado en la terminología correcta, conceptualizando bien, por favor, conceptualicemos bien, porque a veces pues no conceptualizamos bien y después tenemos problemas, ¿no? Problemas cuando pues presentamos en auditorías o en inspecciones de autoridades, ¿no?